Hola, en este video presentaremos el diseño de una línea de transmisión ubicada en el departamento del Valle del Cauca, en Colombia, en una sección de la carretera Jumbo-Cali. Para seleccionar esta ruta se tuvieron en cuenta diversos criterios, los cuales fueron señalados en los mapas que presentaremos a continuación con los siguientes colores: el verde para representar una zona viable, el rosado para una zona tratable, el naranja para una zona de riesgo elevado, el rojo para una zona no viable y finalmente el azul para representar la ruta viable. Como el objetivo final del video no es mostrar cómo se realizó la selección de la ruta, nos remitimos directamente al mapa final donde se muestra el área viable para realizar la construcción de la línea de transmisión. Las banderas indican el punto de inicio y el punto final de la trayectoria que se va a seleccionar. De estas tres rutas se eligió la que se encuentra paralela a la carretera. Ya conociendo cuál es la ruta que se va a trabajar, se muestra el perfil de elevación. Para realizar la selección del conductor se tuvieron en cuenta diversos factores, entre ellos la longitud, que fue de 7960 metros, la potencia, que fueron de 100 megavatios, el voltaje, 500 kilovoltios, la frecuencia de 60 Hz, que es la reglamentada en Colombia, el número de conductores por fase, que fueron 3, la distancia entre fases, que es de 10 metros, la distancia entre conductores, que es de 0,3 metros. En el catálogo de Procable se buscaron los conductores ACSR-AW, de los cuales se eligieron 5 al azar. Estos son Pelican, Lark, Ibis, Penguin y Guinea. En el catálogo se presenta para cada uno de estos conductores diversas características tanto eléctricas como mecánicas. Estas características se transcribieron en el Excel para mayor facilidad en los cálculos. Para calcular el valor de la corriente compleja, lo que debemos hacer es lo siguiente. Empezamos calculando el valor de la magnitud de la corriente. Esta la hallamos por medio de la fórmula potencia sobre la raíz cuadrada de 3 por el valor del voltaje, que en nuestro caso es 500 kilovoltios, por el factor de potencia, que para el caso de Colombia es de 0,9. Teniendo en cuenta que el número de conductores por fase es de 3, procedemos a dividir el resultado de esa operación entre 3. De esta forma, calculamos el valor de la corriente por cada uno de los conductores. Teniendo ya la magnitud, procedemos a calcular el ángulo de la corriente. Este lo podemos calcular por medio de la fórmula coseno a la menos 1 del factor de potencia, que antes ya mencionamos era de 0,9. Para este caso, el valor es de 25,84 grados. Teniendo la magnitud y el valor del ángulo, procedemos a calcular la corriente compleja. Esta la hallamos por medio de la magnitud por el coseno del ángulo que anteriormente hallamos menos la magnitud por el seno de este ángulo, y el resultado es el que tenemos acá. Cabe resaltar que el valor de esta corriente compleja está dado en kiloamperios. Una de las características eléctricas que están dadas en el catálogo del conductor es la resistencia nominal a 20 grados centígrados. Como la resistencia que necesitamos es la de 75 grados centígrados, haremos la conversión a través de la siguiente fórmula. Al realizar la conversión, necesitamos saber el valor de la resistencia, pero en el total de la longitud de nuestra línea de transmisión. Para ello, dividimos este en 1000 y luego lo multiplicamos por el valor en metros de la longitud de la línea de transmisión. Para calcular dos de los valores más importantes, que son la inductancia y la capacitancia, debemos calcular el diámetro medio equivalente y el radio medio geométrico. Estos se calculan por medio de las siguientes fórmulas. Para la distancia media equivalente, tenemos la raíz cúbica de la distancia entre las fases A y B por la distancia entre las fases A y C por la distancia entre las fases B y C. Para el radio medio geométrico, la fórmula es raíz cúbica de R' por D cuadrado, donde R' es igual a R por E a la menos un cuarto. R es el radio proporcionado por el catálogo de conductores, que en nuestro caso será de 20,68 sobre 2. Cabe anotar que este valor debe estar en metros, por lo tanto debemos dividirlo sobre 1000.
D es el valor de la distancia entre conductores, que para este caso es 0,3 metros. Aquí debemos resaltar que el radio medio geométrico que estamos calculando es para un número de conductores igual a 3. Por lo tanto, si el número de conductores cambiase, el radio medio geométrico también lo haría. Después de haber calculado el valor de la resistencia, procedemos a calcular el valor de la inductancia. Este lo hallaremos por medio de la siguiente fórmula. Teniendo el valor de la inductancia, ya es posible calcular el valor de la reactancia inductiva. Esta la hallaremos por medio de la fórmula. Luego de esto procedemos a calcular la capacitancia. La capacitancia se halla a través de la fórmula, y teniendo el valor de la capacitancia podemos hallar el valor de la admitancia capacitiva. Esta la hallamos a través de la siguiente fórmula. Teniendo ya estos valores, nos es posible calcular el valor de Z, es decir, de la impedancia. Esta la hallamos sumando simplemente el valor de la resistencia más el valor de la reactancia inductiva. Para línea corta se tienen 4 parámetros establecidos. El parámetro A, C y D ya tienen valores determinados. Para A y para D son 1 y para C es igual a 0. El único parámetro que vamos a calcular es el parámetro B y lo haremos mediante la siguiente ecuación. Para calcular el valor de BS, lo que debemos hacer es tomar el valor inicial del voltaje de diseño, que en nuestro caso son 500 kilovoltios, y sumarlo con el producto de la corriente compleja que anteriormente calculamos con la impedancia. De esta forma obtenemos el voltaje del BS en números complejos. Paso siguiente es calcular la magnitud de ese voltaje. Esto lo hacemos por medio de la fórmula im.abs en Excel, lo que nos permite calcular la magnitud del número complejo que seleccionamos anteriormente. Ahora calculamos el valor del criterio de regulación. Este lo podemos hallar por medio de la siguiente fórmula. Después de aplicar esta fórmula, el resultado que obtenemos es 0,019%, lo que es muy bueno, ya que este valor debe estar por debajo del 5% para que el criterio de regulación sea cumplido. Calculamos ahora el criterio de estabilidad. Este no viene dado por porcentaje como en el caso del criterio de regulación. Sus unidades son megavatios y lo calculamos por medio de la siguiente fórmula. Al realizar el cálculo obtenemos este valor. Comparando este con el valor de la potencia nominal, podemos darnos cuenta que es mayor, lo que implica que para este conductor el criterio de estabilidad se cumple. Antes de proceder a hallar el valor de la corriente por el criterio de temperatura, se requiere conocer la ecuación y los valores que la componen. La ecuación que halla el valor de la corriente por el criterio de temperatura es la raíz cuadrada del calor por convección más el calor radiado menos el calor del sol, que en este caso no se tiene en cuenta. Todo esto sobre la resistencia del conductor a 75 grados centígrados. Para el calor por convección se tiene la ecuación 0.0205 por la densidad del aire a la 0.5 por el diámetro del conductor en milímetros a la 0.75 factor de la temperatura del conductor a 75 grados menos la temperatura ambiente, esto a la 1.25. donde la densidad del aire se obtiene teniendo en cuenta otra ecuación adicional que divide entre 2 la suma de la temperatura del conductor a 75 grados y la temperatura ambiente. Ya teniendo el resultado de esta operación, se remite a la tabla de la imagen donde se puede ver que la densidad del aire es de 0.969, teniendo en cuenta que la altura de la sección de la carretera que se eligió es aproximadamente 1000 metros sobre el nivel del mar. Para encontrar el valor de calor por radiación se tiene la constante 0.0178, el mismo diámetro del conductor. Adicionalmente se presenta la emisividad, que en este caso es 0.5, y las temperaturas que ya se habían trabajado anteriormente. Tc, temperatura del conductor a 75 grados y la temperatura ambiente. Como se puede observar en el Excel, se
obtienen las constantes que anteriormente se han trabajado en la ecuación: emisividad, temperatura del conductor a 75 grados, temperatura ambiente, de film, densidad del aire, calor por convección, calor por radiación y calor del sol, que en este caso no se tiene en cuenta. Con estas constantes se obtiene lo que anteriormente se había trabajado, las ecuaciones y finalmente la corriente por criterio de temperatura. Es importante resaltar que a la hora de poner la ecuación en Excel se agrega la opción de la potencia. Para saber la cargabilidad de la línea, lo que debemos hacer es utilizar los tres valores anteriormente calculados de regulación, estabilidad y térmico, y luego utilizar las fórmulas que a continuación mostraremos para obtener el valor de la potencia en cada uno. En el caso del límite de regulación, la fórmula será raíz cuadrada de 3 por la magnitud de la corriente por el voltaje, que en este caso son 500 kilovoltios, por el factor de potencia por 3. Este 3 representa el número de conductores por fase, ya que la magnitud de corriente que estamos utilizando es el valor por cada uno de los conductores, y lo que necesitamos es la corriente total de la fase. Para el criterio de estabilidad es más sencillo, pues el valor que con anterioridad calculamos está representado en megavatios, así que el valor será el mismo. El límite térmico, lo que debemos hacer es utilizar la siguiente fórmula: raíz cuadrada de 3 por la corriente por temperatura, que anteriormente calculamos y nos dio 518,95 para el caso del conductor Pelican, y por el voltaje por el factor de potencia. Después de haber calculado estas tres, lo que hacemos es seleccionar la menor, que en este caso es el límite de regulación. Para línea corta, el valor que representa la cargabilidad de la línea usualmente es el límite de regulación. Después de superar los 80 km, es decir, para línea larga, el valor que representa la cargabilidad de la línea debería ser el proporcionado por el criterio de estabilidad. Ahora, después de representar la cargabilidad de la línea, podemos continuar con las pérdidas. Para calcular las pérdidas por efecto corona, primero debemos calcular la tensión crítica disruptiva en mal tiempo y en buen tiempo. Estos valores dependen del coeficiente del efecto de lluvia sobre el valor de la tensión crítica disruptiva, de la densidad relativa del aire, del coeficiente de rugosidad del conductor, del radio medio geométrico, del número de conductores por fase y del diámetro medio equivalente. Como en este caso el valor de la tensión crítica disruptiva no supera el valor del voltaje nominal, que es de 500 kilovoltios, las pérdidas por efecto corona serán 0. Ahora calculamos las pérdidas por efecto Joule. Estas las podemos obtener por medio de la siguiente ecuación: 3 veces la magnitud de la corriente al cuadrado. Ya habíamos explicado que el 3 obedece a que el número de conductores por fase es 3 y el valor de la corriente que necesitamos es el total de toda la fase. Luego multiplicamos por la resistencia en ohmios, por el número de horas al año, por 0,7 por el factor de carga al cuadrado, más 0,3 por el factor de carga, por la vida útil, que en este caso es de 25 años para una línea de transmisión, por 3. Este 3 representa el número de fases para un circuito sencillo. Para saber las pérdidas totales de la línea en su vida útil, lo que debemos hacer es sumar el total de las pérdidas en buen y mal tiempo por efecto corona con el total de las pérdidas por efecto Joule. En este caso, las pérdidas nos dan de 2854 kilovatios. Para obtener la eficiencia de la línea, debemos calcular la potencia de salida y dividirla por la potencia de entrada. Para obtener la potencia de salida utilizamos la siguiente fórmula: raíz cuadrada de 3 por el valor del voltaje VR, que en nuestro caso es 500 kilovoltios, por 3 veces la corriente IR, es decir, la corriente que calculamos inicialmente o nuestra corriente compleja, por el factor de potencia. El resultado lo dividimos por la potencia de entrada, que podemos calcular así: raíz de 3
por Bs. Este valor Bs lo hallamos con anterioridad y es ligeramente mayor al valor Br, es decir, a 500 kilovoltios, por 3 veces el valor de la corriente Is, que para el caso de línea corta es igual al valor de la corriente IR, por el coseno de la diferencia entre el ángulo del voltaje y el ángulo de la corriente. Y así obtenemos la eficiencia de la línea, que en este caso da de un 99% para un conductor Pelican. El conductor Pelican se escogió ya que entre los 5 conductores propuestos inicialmente, este fue el que cumplió a cabalidad con los 3 criterios antes mencionados, lo que lo convierte en la opción más viable. DLT-CAT. Como lo habíamos dicho anteriormente, la sección a la que se le desea realizar la línea de transmisión es una porción de la carretera principal que conduce de Yumbo a Cali. Para pasar al perfil topográfico y a su vez la vista de planta a DLT-CAT, el primer paso es trasladar los puntos de Google Earth a Excel. En este caso, la mejor manera es pasarlos manualmente, definiendo 5 tipos de características diferentes, las cuales serán llamadas como el programa lo exige para el correcto ingreso de los datos: acumulada o altura, cota o distancia, ángulo, tipo de terreno y atributo. Este último se pone con el fin de especificar el lugar en el que va a quedar ubicado, en este caso es una carretera principal. El siguiente paso es poner en una hoja de bloc de notas todos los datos que se tienen en Excel. Este se guarda con el nombre de perfil.tpg, especificando que el tipo sea para todos los archivos. Pasando al programa, se busca el archivo que realizamos anteriormente con los datos del perfil. A continuación, se ve un cuadro el cual muestra 6 tipos de características diferentes, 4 de las cuales ya teníamos anteriormente. Para hacer coincidir las características de Excel y las que se deben cargar al programa, se debe seleccionar el cuadro inferior izquierdo. Es importante tener en cuenta que ninguna característica que se va a importar al programa quede repetida. Se puede observar el perfil de elevación ya inmerso en el programa y a su vez la vista de planta. El paso a seguir es seleccionar el conductor, en este caso será el que hemos trabajado en todo el video, el conductor Pelican. Los datos del conductor fueron modificados teniendo en cuenta las características que se usaron en el cuadro de Excel. Sabiendo que en este caso la carretera no es totalmente recta, es importante tener 3 tipos de armados o torres con diferentes características de operación. Una es con anclaje de alineamiento en las secciones lineales de la carretera. Otra con anclaje angular para las curvas que no sean menores a 10 grados y mayores a 45 grados. Y la última con anclaje terminal. Esta se usa cuando comienza y finaliza la sección de la carretera. Por el momento se tomará gato, pasaje de alineamiento, para no tener inconvenientes, pero después estos armados serán modificados. El siguiente paso es observar y en algunos casos editar la configuración general, comenzando por el diseño. Aquí tenemos el nivel de tensión, en este caso será 500 kV, la potencia nominal de 100 MW, la frecuencia de la línea de 60 Hz y a su vez la configuración eléctrica. 3 fases, simple eterna, 2 cables de guarda, sin neutro, sin conductor secundario. El número de conductores por fase será triplex y la distancia entre conductores será 30 centímetros. Para las condiciones ambientales se tiene que en la zona hay una temperatura mínima de 18 grados centígrados, una temperatura media o promedio de 25 grados centígrados y una temperatura máxima de 30 grados centígrados. Adicionalmente, el sector tiene un viento máximo histórico de 19 km por hora, presenta una atmósfera tipo industrial y está ubicado en el hemisferio sur. En los datos generales se muestran los nombres de las personas que realizaron el proyecto y la ubicación en la que se desea realizar la construcción de la línea de transmisión. Las hipótesis son consideraciones que se deben tener en cuenta para observar el comportamiento de la línea de transmisión. En este caso, sí varían las condiciones ambientales.
Para ello simplemente se especifica la temperatura, la velocidad del viento y el espesor del hielo. Se cambia el nombre si se desea y para guardar los cambios se le da clic en grabar por defecto. A continuación se pueden observar 5 hipótesis diferentes. La primera tiene una temperatura de 75 grados centígrados, una velocidad de viento igual a 0. A esta se le pone de nombre las siglas de 75 grados sin viento. La siguiente hipótesis tiene temperatura ambiente, no tiene velocidad de viento y su nombre tiene las siglas de temperatura ambiente sin viento. La tercera hipótesis solo cambia la temperatura, en este caso 5 grados centígrados, y su nombre contiene las siglas de 5 sin viento. La cuarta hipótesis tiene menos 6 grados centígrados, velocidad de viento promedio y su nombre es menos 6 con viento. Y por último, la quinta hipótesis solo cambia la velocidad de viento, teniendo la velocidad máxima histórica en la zona y tiene por nombre las siglas de menos 6 con viento. En los datos por omisión se especifican las siguientes variables: los conductores, Pelican, cable de guarda, conductor neutro y conductor secundario, el armado y por supuesto la hipótesis. Es muy importante tener en cuenta que el armado que se tiene en la base de datos y el armado de los datos por omisión debe ser igual, si no el programa presentará errores. El siguiente paso es darle en distribución y en distribución automática. En este podemos ver ya como tal los armados en el perfil topográfico o de elevación. El siguiente paso es realizar el cambio pertinente en las líneas de transmisión, en el caso de las curvas que presenta la carretera y de las cuales se pueden observar directamente en el perfil topográfico, como unas líneas punteadas amarillas, van las torres con anclaje angular, así que el cambio se hace dando clic en la torre y realizando el cambio de gato angular. Para las terminales también se hace este cambio, simplemente dándole en gato terminal. Las flechas que aparecen en el perfil topográfico muestran los esfuerzos mecánicos que realizan los armados. Lo esencial es poner las torres más cerca una de las otras para evitar este tipo de esfuerzos. Para realizar esta acción se le da clic a la opción de mover armados. Al finalizar, como se puede ver, la configuración ya no presenta ningún tipo de flecha, tenga la hipótesis que tenga. A su vez, DLTCAD genera el árbol de cargas para cada tipo de estructura, según las prestaciones que hayan sido definidas. En cada caso, analiza los esfuerzos originados por efecto del conductor sobre las estructuras, simulando condiciones normales y rotura de conductor. Los resultados se presentan en una tabla de resultados que a su vez es exportable a Excel. Para el cálculo de los esfuerzos mecánicos a considerar en los árboles de carga, el programa selecciona las cargas más críticas en base a las condiciones ambientales definidas en las hipótesis según el tipo de conductor. A su vez se pueden ver los factores de sobrecarga, donde se encuentran las cargas verticales, las cargas transversales y las cargas longitudinales en cada uno de los armados.